¿Qué tal, testigos? Steve Jobs. Para escribir este libro, Walter Isaacson entrevistó a Steve Jobs más de 40 veces durante un periodo de 2 años. No solo quedó ahí, también habló con colegas, amigos y familiares. Y con todo esto, logró reflejar en palabras un perfil excepcional del genio Jobs, una historia para leer. Este libro es para quienes quieran conocer más sobre la innovación, el carácter, el liderazgo y los valores de Steve Jobs. Aquí aprenderás cuáles fueron los primeros pasos de Apple, en qué consistía el enfoque del multimillonario centrado en el usuario y cómo lidió con su enfermedad durante la última etapa de su vida. Walter Isaacson es un reconocido periodista, escritor y biógrafo nacido en Nueva Orleans, Estados Unidos. Repartió sus estudios entre Harvard y el Pembroke College de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. También escribió sobre la vida y obra de Henry Kissinger, Benjamin Franklin y Albert Einstein. Steve Jobs. La biografía de Jobs es una recopilación de historias fantásticas, pasando por los altos y bajos de su carrera, su pasión y perfeccionismo. Jobs fue un genio inventivo que sabía que el siglo XXI se basaba en conectar tecnología y creatividad. ¿Quieres saber más sobre este genio de la computación? Leamos este libro. Zen, crítico y malcriado. Quien conoció a Steve Jobs nunca imaginó que llegaría a la cima de todo, fundando y liderando la compañía más valiosa del mundo. Nació en febrero de 1955, hijo de un padre musulmán llamado Abdulafat y una madre católica llamada Joan. Sus problemas entre sus padres hicieron que finalmente le dieran en adopción. Sus padres adoptivos fueron Paul, un ingeniero que trabajaba como ingeniero mecánico, y Clara Jobs. Steve Jobs fue introducido en el mundo de la ingeniería y del diseño por su propio padre. De niño era extremadamente precoz, impertinente e inteligente. Trabajando junto a su padre, aprendió a enorgullecerse de su trabajo y a ser detallista. Desde la infancia exigía la perfección de sí mismo y de las personas a su alrededor. En la adolescencia, comenzó a interesarse por el mundo de las computadoras y por la cultura hippie que se desbordaba en Silicon Valley en aquella época. Steve experimentó drogas como el LSD y otros psicodélicos y más tarde atribuiría parte de su creatividad a esas sustancias. Para Steve, sus experiencias con LSD lo ayudaron a entender lo que importaba en la vida y a ver otras perspectivas sobre el mundo. Además de su interés sobre alteraciones de la conciencia, Steve también se interesaba por la espiritualidad. Siguió su creciente interés en la filosofía espiritual, pasando 7 meses en la India, donde aprendió más sobre intuición e introspección, pero las influencias Zen no lograron amenizar su comportamiento cada vez más crítico y arrogante. Una manzana por día. Steve Wozniak era un nerd tímido del área de electrónica que compartía con Steve el gusto por los clásicos como Bob Dylan. Inventaron un dispositivo llamado Caja Azul que permitía que las personas hackearan el sistema de telefonía haciendo llamadas gratuitas. Wozniak era superior a Jobs técnicamente, pero Jobs tenía la determinación y el espíritu para comercializar los productos. Woz inventaba y Jobs vendía. Después de visitar una tienda, Jobs imaginó que Apple era un nombre suave y simple. Con solo $1,300, en 1976 fundaron Apple Computer. En el garage de Jobs, él y Woz trabajaron juntos y crearon Apple I, el primer computador personal, y su segunda versión, Apple II. El Apple I consistía en un gabinete con un teclado incorporado que se conectaba a un televisor y un software que permitía al consumidor final operar el computador. Con esto, lograron poner la computación en la casa de las personas. Wozniak desarrollaba las placas de circuito, mientras que Jobs unía el poder computacional a un diseño amigable, lo que representaba su obsesión por la perfección. Pero Steve era grosero y maleducado con sus colaboradores. Parecía que no le importaban sus sentimientos y se centraba solo en los detalles del producto. Debido a sus desequilibrios e inestabilidades emocionales, Mike Scott fue nombrado presidente de Apple Computer.
Sus colaboradores más cercanos aprendieron a lidiar con él, pero era un maestro de la manipulación, siempre intentando hacer que todo fuera a su manera. Sin embargo, la empresa estaba yendo tan bien que al final toleraban ese comportamiento. Una huella en el universo. Apple II vendió 6 millones de copias y es considerada uno de los pilares fundamentales de la computación personal. Pero para Steve eso no era suficiente. Él quería construir una computadora que dejase una marca en el universo. Por eso, Jobs comenzó a trabajar en Macintosh, la sucesora de Apple II. El proyecto dio vida a una máquina que era lo suficientemente poderosa para exhibir gráficos sofisticados y ser controlada por un mouse. Macintosh fue un éxito absoluto, en especial debido a la campaña de TV del comercial llamado 1984, dirigido por el famoso director de Hollywood Ridley Scott. Macintosh volvió a Steve rico y famoso, pero su personalidad estaba corroyendo a la empresa. Su comportamiento opresivo y perfeccionista estaba dejando a los empleados desanimados y deprimidos. Este comportamiento hizo que en 1985 fuera despedido de Apple por su propio consejo. ¿Qué sigue? Después de recuperarse del despido de su propia empresa, Jobs notó que ahora podía hacer las cosas a su propia manera. Su primer proyecto fue una computadora para el mercado educacional llamada Next. Con Next pudo retomar su pasión por el diseño. Invirtió más de $100,000 solo en el logo de la empresa. Acabó encareciendo demasiado los costos de fabricación. Finalmente, el producto fue demasiado caro para el consumidor. Su alto costo y la falta de disponibilidad de softwares hicieron que el proyecto fallase. Al mismo tiempo, Jobs compró el control de una empresa llamada Pixar. Como presidente del consejo, creó una estrategia que combinaba tecnología y arte. En 1988, Jobs había perdido decenas de millones en Next y había invertido 50 millones en Pixar. Pixar lanzó una película llamada Teen Toy que ganó el premio de mejor animación. Esto hizo que Jobs cambiara su enfoque hacia el cine de animación. Pixar se asoció con Disney y lanzó su primera película, Toy Story, el film más lucrativo de 1996. Las acciones de Jobs fueron evaluadas en $1,200 millones. Steve en familia. Además de sus nuevos negocios, Jobs intentó reconciliarse con su vida personal, reconectándose con su familia biológica. En 1986, después de la muerte de su madre adoptiva, se encontró con su madre biológica. En la misma época, conoció a su futura esposa, Lorraine Powell, con quien se casó en 1991. La pareja tuvo 2 hijos, Eve y Erin. Con el apoyo de Lorraine, Jobs también comenzó a pasar más tiempo con su otra hija, Lisa. En su vida personal, así como en la profesional, Jobs era o muy apasionado o extremadamente distante. Una nueva manzana. Después de la salida de Jobs, Apple entró en declive. En 1996, Gil Amelio fue nombrado CEO y quiso traer nuevas ideas para restaurar la empresa. En 1997 compró Next y Jobs volvió como consejero a Apple. Tras su regreso, Steve tomó el máximo control posible. Puso a sus colaboradores preferidos en los más altos cargos de Apple. La empresa no iba bien y el consejo resolvió dar una nueva oportunidad a Jobs como CEO. Sin embargo, Jobs rechazó la invitación. Prefirió mantener su estatus de consejero para ganar más influencia en la empresa. Logró construir una asociación con Microsoft para desarrollar Office para Mac y así terminó la batalla entre las empresas. El precio de las acciones de Apple despegó. Tras un tiempo decidió aceptar volver a ser CEO en la compañía. Al asumir, decidió que la empresa se enfocase en menos productos y así se empeñó en salvar a Apple. El mantra de su administración era enfoque. Rechazó líneas de productos enteras, despidió empleados irrelevantes y redujo los niveles de stock. Jobs pasó de ser un rebelde corporativo de espíritu libre a un ejecutivo singularmente dedicado, colaborativo, aunque todavía volátil. Creía en la colaboración profunda entre departamentos y en contratar y cultivar talentos de alto nivel. Jobs contrató a Tim Cook como administrador de operaciones y los dos se volvieron amigos rápidamente. La estrategia funcionó.
Apple, que estaba al borde de la insolvencia, transformó una pérdida de $1 billón en 1997 en un lucro de $309 millones un año después. El campo de distorsión de la realidad. Jobs tenía una extraña habilidad para persuadir a las personas a que siguieran su visión e ideas. Exigía lo que los otros consideraban imposible. Así, vislumbrando lo imposible, hacía que las cosas sucedieran y cambiaba la realidad. Se enfocó tan intensamente en lo que le interesaba que a veces ignoraba todo el resto, incluyendo a su familia y amigos. Steve era cruel y extremadamente crítico en relación a los otros y su trabajo. Nunca se apegó a posesiones materiales, pero su pasión hizo de Apple un gigante. Jobs creía que las reglas no se aplicaban a él. Inventó productos que los consumidores ni sabían que querían, pero por los cuales se apasionaron. Diseño en todos los aspectos. Steve Jobs aprendió la importancia de la calidad del diseño con su padre. De sus incursiones en las filosofías orientales, Jobs entendió que el diseño del producto era su esencia. Conoció a un diseñador llamado Jony Ive que se volvió su brazo derecho. Jobs creía que la presentación de los productos y hasta de los embalajes eran cruciales. Se envolvió tanto en las tareas relativas al diseño que su nombre aparece en diversas patentes de los productos de Apple. Por ejemplo, llamó la atención del público cuando Apple introdujo la iMac en 1998. Fue la computadora que se vendió más rápido en la historia. Su apariencia redonda era semitransparente y estaba disponible en 5 colores. Jobs hizo el interior tan atractivo como el exterior. Cuando Apple amplió la variedad de colores, Bill Gates de Microsoft pintó su PC de rojo y se burló de que el iMac era una moda pasajera. Además de la obsesión por el diseño, Jobs quería controlar toda la cadena de distribución. De ahí vino la idea de tener su propia presencia física. Los Apple Stores. La primera tienda surgió en 2001 y fue un gran éxito. Las computadoras eran diferentes, pero en general quienes las vendían no se enfocaban en explicar las diferencias para los compradores. Jobs quería administrar la experiencia del consumidor. Resolvió proyectar puntos de ventas. Patentó el diseño de las escaleras de titanio y vidrio de las tiendas. Quería más que una tienda, quería una experiencia para los clientes que se asocia al espíritu de los productos de Apple. Más que solo computadoras. En el 2000, la transformación de la empresa comenzó. La computadora personal permitía administrar el estilo de vida digital del consumidor, permitía controlar desde las comunicaciones escritas hasta cámaras, reproductores de música y grabación de videos. Apple retiró la palabra computers de su nombre corporativo para explorar el potencial de Internet. Por ejemplo, iTunes se desarrolló a partir de la percepción de Jobs de que descargar música por Internet cambiaría la industria. iTunes vendió 1 millón de canciones en los primeros 6 días. El iPod respondió a la necesidad de un mejor reproductor de música y dentro de sus innovaciones se incluyó la rueda de desplazamiento. El éxito del iPod construido sobre las ventas de iMac consolidaron la marca. En enero de 2007, el iPod fue responsable de la mitad de las ganancias de Apple. Incluso así, Jobs continuó buscando el próximo gran lanzamiento. Identificando la telefonía celular como la próxima tendencia, desarrolló el iPhone, combinando el iPod con la telefonía y el acceso a Internet. El iPhone representó más del 50% del total de las ganancias globales de la telefonía celular en 2010. La experimentación con el iPhone pavimentó el camino para el próximo ítem revolucionario, el iPad. En este caso, Apple vendió 1 millón de unidades en el primer mes y llegó a 15 millones en tan solo 9 meses. Lidiando con el cáncer. Jobs creía que su cáncer, diagnosticado en el 2003, fue provocado por la época estresante cuando conducía Apple y Pixar al final de los años 90. Un problema de piedras en los riñones llevó a un examen que descubrió la enfermedad crónica. Incluso así, el pronóstico era bueno, un tumor tratable y de crecimiento lento. Sin embargo, Jobs rechazó las recomendaciones médicas de cirugía, consultó nutricionistas, acupunturistas, siguió dietas vegetarianas
se sometió a limpiezas de colon y evadió la negatividad de sus pensamientos. En el 2005 hizo mención a su mortalidad en un discurso de graduación en la Universidad de Stanford. Jobs dijo a los estudiantes: "Pensar en que moriré pronto es la herramienta más importante que encontré para ayudar a hacer grandes elecciones en la vida. No hay razón para no seguir el corazón". Bueno, como notas finales de este interesante libro, vemos que Steve Jobs transformó industrias, inventó nuevas formas de comunicación y lo hizo de forma divertida, inteligente y genial. Su creencia de que el producto es todo guió la filosofía de Apple. Jobs pensaba que Apple estaba en la intersección de las artes con la ciencia. Como Walt Disney, quería que su empresa contribuyera a la sociedad y que fuera algo más que ganancias. Reconoció que su personalidad era difícil y que su comportamiento era a veces cruel, pero creyó ser honesto. Esta era la única forma de dar lo mejor y extraer lo mejor de aquellos a su alrededor. Espero que te haya resultado interesante. Hasta la próxima.